Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de bioquímica. Estamos avanzando con la unidad 9 de metabolismo de proteínas y aminoácidos y hoy nos dedicaremos a tratar lo que hace a la asimilación de amonio y la biosíntesis de aminoácidos. En esta presentación de nitrógeno en la naturaleza, poniendo énfasis en la fijación de nitrógeno y sobre todo en la asimilación de amonio, para luego avanzar sobre la síntesis de aminoácidos, sobre todo la biosíntesis de aminoácidos no esenciales, y terminaremos con un breve análisis de la síntesis de aminoácidos esenciales en plantas y microorganismos. Si bien nuestras principales fuentes de aminoácidos son la proteólisis, que forma parte del recambio proteico, y la proteína de la dieta, los mamíferos somos capaces de sintetizar de novo, es decir, a partir de sustancias que no son aminoácidos, 8 aminoácidos si consideramos nuestro periodo adulto o de pleno desarrollo. Estos aminoácidos son alanina, arginina, aspartato, asparagina, glutamato, glutamina, glicina y prolina. Además, podemos sintetizar 2 aminoácidos más a partir de aminoácidos esenciales. Así sintetizamos cisteína a partir de metionina y tirosina a partir de fenilalanina. Para estos procesos biosintéticos nos valemos de esqueletos carbonados, es decir, estructuras fundamentales que obtenemos de las rutas metabólicas generales que ya conocemos, como la glicólisis, el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de la urea. Y a esto le tenemos que agregar el proceso de asimilación de amonio. Veamos en el contexto del metabolismo del nitrógeno en la naturaleza dónde se ubica la asimilación de amonio. Ya habíamos comentado que en la naturaleza abunda el nitrógeno en forma molecular, pero que esta es una forma químicamente muy estable y que solamente las bacterias fijadoras de nitrógeno son capaces de convertir el nitrógeno gaseoso en una forma soluble que es amoníaco. Proceso que llamamos fijación de nitrógeno. Por otra parte, todos los organismos, en mayor o menor medida, somos capaces de convertir amoníaco o su forma protonada, amonio, en moléculas orgánicas que contienen nitrógeno, como aminoácidos, nucleótidos, aminoazúcares, porfirinas o cofactores enzimáticos. A su vez, todos los organismos somos capaces de administrar estos recursos para la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos, glucosaminoglucanos o fosfolípidos que contengan nitrógeno. Adicionalmente, el amoníaco o su forma protonada, el ion amonio, puede ser oxidado a nitrito y nitrato por microorganismos para que pueda ser aprovechado por las plantas. De manera inversa, la mayoría de las bacterias y las plantas también pueden realizar el camino opuesto. Incluso las bacterias desnitrificantes pueden regresar nitrógeno molecular a la atmósfera a partir del amoníaco. Vamos a interesarnos en esta presentación sobre todo en los procesos de asimilación de amonio y en la síntesis de los aminoácidos no esenciales. Pero demos un vistazo al proceso general de fijación de nitrógeno y el que le sigue de asimilación de amonio. La fijación de nitrógeno es el proceso de reducción del nitrógeno molecular para formar amoníaco. Solo lo realizan unos pocos microorganismos
de vida libre y algunos en asociación con algunas plantas, por ejemplo, algunas especies de leguminosas. Este proceso requiere de la participación de una enzima muy especial llamada nitrogenasa, que es un complejo de dos proteínas. La proteína de hierro, un homodímero que contiene centros sulfoférricos y dos sitios de unión de ATP, y la proteína de hierro molibdeno, un heterotetrámero alfa 2 beta 2 que contiene, como su nombre lo indica, hierro y molibdeno. Este conjunto cataliza la reacción que vemos aquí en su relación estequiométrica, en la cual una molécula de nitrógeno es reducida para producir dos moléculas de amoníaco e hidrógeno, actuando además una importante cantidad de poder reductor y ATP para facilitar este proceso. Las fuentes de poder reductor son la fotosíntesis, en el caso de una asociación con vegetales, o la cadena transportadora de electrones. Estos electrones reducen a ferredoxina, que a su vez reduce a la proteína de hierro, y esta con el concurso de ATP y la proteína de hierro molibdeno reducen al nitrógeno molecular. El proceso globalmente es costoso desde el punto de vista energético y es un proceso secuencial. Así el nitrógeno originalmente forma por reducción diimina, la diimina forma hidracina y la reducción de la molécula de hidracina produce dos moléculas de amoníaco. Este amoníaco fácilmente se protona, pero tanto el amoníaco como la forma protonada, que son los iones amonio, son formas muy solubles en agua y por lo tanto fácilmente transferibles a microorganismos. Por otra parte, la asimilación de amonio es la denominación general de un proceso por el cual se incorpora amonio a moléculas orgánicas. Estas moléculas pueden haber tenido previamente nitrógeno o no, pero se trata de formar enlaces covalentes nuevos en los cuales participa el nitrógeno en forma de amonio. Aquí tenemos un ejemplo, la conversión de alfa-cetoglutarato en glutamato mediante esta reacción. Pero veamos casos específicos. En los animales, una enzima que ya conocemos, la glutamato deshidrogenasa mitocondrial, que la hemos analizado como mediadora de la desaminación oxidativa del glutamato, también se puede considerar una enzima que cataliza un proceso de asimilación de amonio si observamos la reacción en sentido inverso a la oxidación. Es decir, alfa-cetoglutarato más amonio en presencia de una fuente de poder reductor como NADPH o NADH, nos permite convertir el alfa-cetoglutarato en glutamato. Además, otra reacción catalizada por glutamina sintetasa permite convertir el aminoácido glutamato en el aminoácido glutamina, consumiendo ATP en el proceso para impulsar la formación del nuevo enlace e incorporando un grupo amino adicional que se integra formando una amida. También es un proceso de asimilación de amonio, el que ya hemos analizado en la síntesis de urea, catalizado por la enzima carbamoil fosfato sintetasa 1, donde el carbono es proveído por el bicarbonato, el nitrógeno por los iones amonio y la reacción es impulsada por ATP para formar una molécula de carbamoil fosfato, que en este caso es un anhídrido mixto más 2 de ADP y fosfato.
Aquí entonces podemos ver 3 reacciones de asimilación de amonio, en las cuales en la primera se formó un aminoácido, en la segunda se formó una amida y en la tercera se formó un anhídrido mixto del ácido carbámico. Otra reacción que habitualmente se refragina. Sin embargo, vamos a considerar que es una asimilación relativa, desde el momento que la fuente de grupo amino no es el amonio, sino que es otro compuesto orgánico como glutamina. En esta reacción, aspartato recibe un grupo amino de glutamina convirtiéndose en asparagina, mientras que glutamina abandona la reacción como glutamato. Decimos que esto es una reacción de asimilación relativa y no tiene el carácter absoluto de asimilación de amonio como las 3 reacciones mencionadas antes. En los vegetales ocurren otras reacciones de asimilación de amonio, solamente a título informativo, como aquellas catalizadas por el conjunto de glutamina sintasa y glutamato sintasa, en los cuales vemos que alfa-cetoglutarato utilizando glutamina provee glutamato, y la ya conocida reacción de alfa-cetoglutarato con amonio ATP en condiciones reductoras para dar glutamato. En estos casos, los electrones de poder reductor proceden de la ferredoxina reducida en el caso de las hojas o del NADPH cuando tratamos con raíces o semillas en germinación. La reacción más importante de asimilación de amonio con fines biosintéticos la tenemos en aquella catalizada por glutamina sintetasa. En esta reacción, glutamato, un aminoácido, reacciona con amoníaco en presencia de ATP para impulsar la reacción, para formar en el R un grupo amida, con la consecuente hidrólisis de ATP. La enzima es glutamina sintetasa y, como dijimos, esta reacción es la principal reacción de asimilación de amonio. Glutamina actúa como un donante de grupos amino en la biosíntesis de numerosos productos biosintéticos, pero al mismo tiempo es una forma importante de almacenamiento de grupos amino. Observando la estructura de glutamina y recordando lo que dijimos de ella cuando estudiamos los aminoácidos, vemos que se ha formado un enlace covalente entre carbono y nitrógeno que es muy estable, constituyendo un grupo amida. Y este grupo tiene además la particularidad de que a pesar de contener nitrógeno, no se protona en condiciones fisiológicas y por lo tanto no produce alteraciones de equilibrio ácido-base por sí misma. Teniendo en cuenta estos roles importantes de glutamina, podemos afirmar entonces que el control de glutamina sintetasa, la enzima que cataliza la síntesis de glutamina, resulta crítico para el mantenimiento equilibrado del metabolismo nitrogenado en las células. Glutamina es un aminoácido que tiene una alta demanda en células que tienen alta replicación, como los linfocitos, los enterocitos o las células de la médula ósea, dado que glutamina es un proveedor de grupos amino, por ejemplo, en la biosíntesis de novo de nucleótidos, en la síntesis de otros aminoácidos, como vimos la síntesis de asparagina, y también en la síntesis de algún neurotransmisor, como es el caso de gamma-aminobutirato o GABA. Además de esta variedad de roles que cumple glutamina en procesos biosintéticos, también es una forma de retirar amonio de las células
y movilizarlo a través de la sangre en una forma atóxica, llevándolo desde órganos y tejidos, como por ejemplo desde el encéfalo o desde los músculos, hasta el hígado, donde experimente degradación y el grupo amino liberado produciendo amoníaco se detoxifica para convertirlo en urea. Otros órganos que reciben y metabolizan una gran cantidad de glutamina, probablemente uno de los mayores volúmenes de glutamina metabolizados, son los riñones. Allí, al oxidarse glutamina, se libera amonio y se excreta por la orina. La excreción renal de amoníaco en su forma protonada permite, en primer lugar, eliminar excedentes de nitrógeno que llegaron a los riñones en forma de glutamina. También permite eliminar exceso de protones, desde el momento que el amoníaco se protona y se elimina como amonio soluble en la orina. Y a su vez, la excreción de amonio permite recuperar cationes de la orina por antiporte, cationes como sodio o potasio. Por lo tanto, este proceso de oxidación de glutamina en los riñones tiene un valor fisiológico importante. ¿Cómo se regula glutamina sintetasa atendiendo la relevancia de mantener equilibrados los niveles de glutamina? En los mamíferos, glutamina sintetasa está activada por alfa-cetoglutarato, que procede de la desaminación oxidativa de glutamato. Recordando la relación glutamina, glutamato, alfa-cetoglutarato, podemos comprender esta regulación, dado que si abunda alfa-cetoglutarato es porque hubo degradación importante de glutamato y por lo tanto habría que recuperar ese intermedio nitrogenado que es glutamina. Sin embargo, en otros organismos, como en Escherichia coli, una bacteria, se describen formas más complejas de regulación. Una regulación alostérica por retroinhibición acumulativa, entendiéndose que la acumulación de distintos productos del metabolismo nitrogenado aportan inhibición a la enzima. Cuando todos esos productos están acumulados, entonces la actividad enzimática es mínima. ¿Cuáles son estos productos de metabolismo nitrogenado que inhiben a glutamina sintetasa en microorganismos? Contamos a triptófano, histidina, glucosamina fosfato, AMP, CTP y carbamoil fosfato, sobre todo procedente de la acción de carbamoil fosfato sintetasa 2 del citosol. También la inhiben sustancias cuya acumulación indican un elevado nivel celular de nitrógeno orgánico, como son los aminoácidos alanina, glicina y serina. Algunos de estos reguladores compiten por el sitio de unión de glutamato y otros compiten por el sitio de unión de ATP de glutamina sintetasa. La enzima, además, nos muestra un complejo mecanismo de regulación covalente que está mediado por la adenilación de residuos de tirosina. La adenilación de estos residuos tiene efecto inhibitorio y está mediado por una actividad glutamina sintetasa adenilil transferasa. La enzima glutamina sintetasa tiene 12 unidades idénticas y cuando las 12 unidades se encuentran modificadas por adenilación, es decir, por unión a AMP, la actividad es mínima. A su vez, la adenilación aumenta la sensibilidad para la acción de los inhibidores alostéricos.
Por otra parte, la desadenilación de la enzima, dada por la misma proteína, reactiva la glutamina sintetasa, removiendo estos residuos de AMP. Y este proceso se acelera cuando una proteína reguladora P2 se encuentra uridilada. Por tanto, aquí encontramos dos modelos de regulación covalente que no habíamos visto en forma práctica hasta ahora: la adenilación y la uridilación. Veamos cómo funcionan estos procesos en la regulación de glutamina sintetasa de manera covalente. Aquí tenemos una vista superior de glutamina sintetasa, donde hay un anillo constituido por 6 unidades que tiene encimado otro anillo equivalente. Podemos ver los sitios donde está el residuo de tirosina que va a ser modificado por adenilación, y en una vista lateral vemos los dos anillos superpuestos, el sitio de ATP por el cual compiten también AMP y CMP como reguladores, y el sitio de glutamato o sitio de sustrato por el cual compiten, ocupándolo como inhibidores, serina, glicina y alanina. En cuanto al esquema de regulación covalente, es como sigue. Aquí tenemos glutamina sintetasa más activa. Y esta enzima, esta proteína, tiene el residuo de tirosina libre, no modificado. En esas condiciones aumenta la concentración de glutamina. Sin embargo, cuando tenemos una elevación de la concentración de glutamina o una acumulación de fosfato inorgánico, se va a producir la adenilación de este residuo mediante una actividad adenilil transferasa. ATP transfiere AMP a este residuo adenilándolo y se libera pirofosfato. De esta manera logramos convertir a glutamina sintetasa en la forma menos activa, lo cual llevará a una disminución de la concentración de glutamina. En resumen, como una primera aproximación, decimos que la adenilación o unión de AMP a residuos de tirosina en glutamina sintetasa reduce su actividad y por lo tanto conduce a una disminución de la concentración de glutamina. Sin embargo, cuando aumentan las concentraciones de ATP y alfa-cetoglutarato, se activa una capacidad de uridilar también residuos de tirosina mediante una actividad uridil transferasa que actúa sobre una proteína que se llama P2. Cuando esta proteína P2 se encuentra uridilada, fíjense que estamos tratando ahora otra vez con residuos de tirosina, pero esta vez pertenecientes a P2 y unidos a uracilo. En esas condiciones se favorece la desadenilación de glutamina sintetasa, recuperando su estado más activo. Por eso decimos que ATP y alfa-cetoglutarato activan la uridilación del tetrámero P2, que favorece la desadenilación de glutamina sintetasa, lo cual impulsa nuevamente a aumentar la concentración de glutamina por biosíntesis.
En este caso, la desanilación se hace con fosfato inorgánico, de manera que se libera ADP. Como habíamos mencionado antes, la alta concentración de glutamina o de fosfato inorgánico inhiben la uridilación del tetrámero P2 y de esta manera se favorece la adenililación de glutamina sintetasa, que como vimos conduce a la forma menos activa de la enzima. Uno se pregunta por qué en estos organismos tenemos mecanismos tan complejos de regulación. Es porque cada una de estas enzimas se vuelve blanco de otros fenómenos regulatorios, permitiendo un ajuste muy fino de la concentración de glutamina en las células. Recordemos que glutamina cumple un rol muy importante en la biosíntesis de numerosos productos biosintéticos, algunos de ellos, como los nucleótidos de purina, fuertemente comprometidos con la replicación celular. Pasemos a analizar la síntesis de aminoácidos. Ya sabemos que los animales no sintetizamos todos los aminoácidos que necesitamos. Y esta limitación se da por dos motivos. Una es la incapacidad de sintetizar aminoácidos que contengan anillos aromáticos. También somos incapaces de sintetizar cadenas ramificadas o cadenas que contengan azufre unido covalentemente a carbono. A esta limitación metabólica tenemos que sumar la incapacidad de transaminar todos los aminoácidos. Recordarán cuando hablamos de la movilización del grupo amino que aminoácidos como lisina, arginina, treonina y prolina no experimentan transaminación. Como mencionamos al inicio de esta presentación, los aminoácidos no esenciales, es decir, aquellos que no necesitamos consumir diariamente en cantidades mínimas para mantener balance nitrogenado, se originan a partir de esqueletos carbonados que son proveídos por diferentes vías metabólicas, como la glicólisis, el ciclo de Krebs, el ciclo de la urea, o bien mediante la participación de un aminoácido esencial. Recordemos que fenilalanina se hidroxila para dar tirosina, o que metionina, como parte de su catabolismo, produce cisteína. No debemos olvidar que para mantener un balance nitrogenado equilibrado, necesitamos de todos los aminoácidos, esenciales y no esenciales. Pero es más crítica la carencia de un aminoácido esencial porque si no se encuentra en la cantidad suficiente, rápidamente deriva en la producción de un balance nitrogenado negativo. Nuestra primera aproximación al análisis de la síntesis de aminoácidos se va a centrar en los aminoácidos no esenciales, sintetizados fundamentalmente a nivel hepático, pero no de manera exclusiva. Y lo primero que tenemos que reconocer son las fuentes de carbono para la síntesis de estos aminoácidos en los animales. Veremos compuestos muy conocidos que ya hemos analizado a lo largo de este curso como componentes de diversas vías metabólicas. Así, alanina tiene como precursor a piruvato. Piruvato producto de la glicólisis. Glutamato tiene como precursor a alfa-cetoglutarato, intermedio del ciclo del ácido cítrico. Glutamina tiene como precursor al aminoácido glutamato. Aspartato tiene como precursor a oxaloacetato, que puede ser obtenido a partir del ciclo del ácido cítrico o por carboxilación de piruvato. Asparagina tiene como precursor a aspartato. Serina puede ser sintetizada a partir de 3-fosfoglicerato
un intermedio de la glicólisis, o a partir de glicina con la mediación de metilente tetrahidrofolato. A su vez, glicina tiene como precursor a serina a través de la misma reacción que hemos mencionado. Metionina, y aquí quiero observar que metionina es un aminoácido esencial, y si bien lo podemos obtener a partir de homocisteína, homocisteína procede del metabolismo de metionina. Los mamíferos no tenemos una fuente de novo de homocisteína, es decir, la homocisteína que disponemos procede del catabolismo de metionina. Por lo tanto, aquí no estamos considerando la síntesis de novo de metionina. Cisteína deriva de dos precursores, que son homocisteína, procedente del catabolismo de metionina, y del aminoácido serina. Tirosina deriva del aminoácido esencial fenilalanina por hidroxilación. Y finalmente, prolina deriva de glutamato a través de glutamato semialdehído. Y arginina también deriva de glutamato, teniendo como precursor a ornitina para completar el ciclo de la urea. A continuación veremos las reacciones de síntesis de los aminoácidos no esenciales en mamíferos y podrán ver que existe una conexión muy estrecha entre estos precursores y los aminoácidos que hemos mencionado. Aquí tenemos unos aminoácidos cuyo origen para todos nosotros es muy conocido. Piruvato por transaminación, es decir, mediante la acción de una aminotransferasa y el concurso de un aminoácido como glutamato, se convierte en alanina. Por ejemplo, mediante la enzima alanina aminotransferasa. También por transaminación, oxaloacetato, por ejemplo, con el concurso de glutamato como fuente de grupo amino y la catálisis de aspartato aminotransferasa, se convierte en aspartato. A su vez, aspartato, utilizando glutamina como fuente de nitrógeno y ATP como fuente de energía, permite la síntesis de asparagina con la catálisis de asparagina sintetasa. Finalmente, el par glutamato-glutamina deriva de alfa-cetoglutarato por acción de una aminotransferasa. Por ejemplo, si aquí el aminoácido dador es aspartato, sería aspartato aminotransferasa y alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato. Y glutamato, utilizando ATP y amonio y el concurso de la enzima glutamina sintetasa, produce un intermedio gamma-glutamil-fosfato que evoluciona a glutamina. Las reacciones, por tanto, para la síntesis de alanina, aspartato, asparagina, glutamato y glutamina son fácilmente comprensibles y fácilmente localizables sus precursores biosintéticos. Glutamato, a su vez, es un precursor importante de otros aminoácidos como prolina y arginina. Glutamato, por la gamma-glutamilquinasa, gastando ATP, produce glutamato 5-fosfato como intermedio, que por deshidrogenación reductiva, aquí con el concurso de NADPH, se pierde el fosfato y el grupo carboxilato se reduce
a aldehído generando glutamato semialdehído. Y glutamato semialdehído es intermedio, que ya habíamos visto en la degradación de prolina y arginina, dando lugar de manera no enzimática a la ciclación en delta-pirrolina 5-carboxilato, que por reducción nos da prolina. A su vez, este grupo aldehído puede transaminarse usando glutamato como fuente de grupo amino para generar ornitina, cuya presencia ya hemos analizado en las reacciones del ciclo de la urea, y por tanto terminará produciendo arginina. Es muy interesante la síntesis de estos aminoácidos porque nos permite comprender cómo podemos disponer de cantidades importantes de prolina, por ejemplo, en células que demandan gran cantidad de este aminoácido, como es el caso de los fibroblastos. Otra síntesis de aminoácidos no esenciales, de las cuales ya indirectamente hemos comentado, son la síntesis de serina y glicina. A partir de 3-fosfoglicerato, un intermedio glicolítico, por una reacción de deshidrogenación mediada por 3-fosfoglicerato deshidrogenasa, el alcohol secundario se oxida a carbonilo. Luego, una aminotransferasa transamina este grupo alfa-ceto a alfa-amino, produciendo 3-fosfoserina, que por la acción de una fosfatasa nos rinde serina. También sabemos que glicina con N5N10 metilente-tetrahidrofolato puede producir serina, así como serina con tetrahidrofolato y la catálisis de serina hidroximetiltransferasa rinde glicina. Completamos la síntesis de los aminoácidos no esenciales mediante el uso de precursores a aminoácidos esenciales. Así, fenilalanina por la acción de fenilalanina hidroxilasa, utilizando tetrahidrobiopterina como reductor auxiliar y oxígeno, permite la formación de tirosina. También hemos visto cómo homocisteína, que procede de la degradación de metionina, reacciona con serina mediante la catálisis de cistationina beta-sintasa, utilizando fosfato de piridoxal como cofactor, para producir cistationina, que mediante la acción de cistationina gamma-liasa produce cetobutirato y el aminoácido cisteína. Decimos entonces que cisteína y tirosina son aminoácidos no esenciales, pero relativos, dado que tienen como antecedentes a aminoácidos esenciales o productos que derivan de aminoácidos esenciales. Para ir concluyendo, vamos a dar un vistazo a la síntesis de los aminoácidos esenciales. Si bien los mamíferos, y en general los animales, no los sintetizamos, sí tenemos que reconocer cuáles son las fuentes de carbono para la síntesis de estos aminoácidos en microorganismos y plantas. También se agrupan en familias y así tenemos la familia del aspartato, tiene aspartato como precursor y de este precursor derivan treonina, lisina y metionina. La llamada familia del piruvato tiene a piruvato como precursor común y puede producir valina. Si interviene piruvato con alfa-cetobutirato y soleucina, y piruvato con acetil-CoA dan lugar a la síntesis de leucina. La familia de los aminoácidos aromáticos utiliza como precursores fosfonolpiruvato, un intermedio de la glicólisis, y eritrosa 4-fosfato, un intermedio de la fase no oxidativa de la vía de las pentosas,
para producir fenilalanina, tirosina y triptófano. Aquí señalamos a tirosina, si bien para nosotros es un aminoácido no esencial, en los microorganismos y las plantas se produce a través de esta vía y no como un derivado de fenilalanina. La histidina, que no es sintetizada por los animales, utiliza como precursor en microorganismos y plantas 5-fosforribosil alfa-pirofosfato o PRPP para producir solamente el aminoácido histidina. Adicionalmente, tenemos que mencionar que en plantas y microorganismos la cisteína procede del aminoácido serina, a diferencia de la biosíntesis que vemos en los animales. A continuación miraremos de manera muy rápida y esquemática la síntesis de aminoácidos esenciales, solo para tener una idea de dónde se parte y hasta dónde se llega en estos procesos. Así, en la familia del aspartato vimos que aspartato precursor inicia el metabolismo mediante fosforilación y luego una reacción de reducción catalizada por deshidrogenasa para dar aspartato semialdehído. Este deriva en la síntesis de homoserina para luego dar treonina. Aspartato semialdehído con el concurso de piruvato genera mediante una serie de reacciones lisina, mientras que la ya mencionada homoserina va a dar homocisteína y utilizando metiltetrahidrofolato permite la síntesis de metionina. La familia del piruvato origina los aminoácidos de cadena ramificada. En el caso de valina, piruvato procede a generar acetolactato utilizando un fragmento trasladado por tiamina pirofosfato para dar un alfa-cetoácido, el alfa-cetoisovalerato, que por transaminación da valina. Este mismo alfa-cetoisovalerato incrementa un carbono para proveer alfa-cetoisocaproato, que por transaminación da leucina. Mientras que este resto hidroxietil-TPP procedente de piruvato con alfa-cetobutirato termina produciendo alfa-ceto-beta-metilvalerato, que por transaminación genera isoleucina. La familia de los aminoácidos aromáticos utiliza también precursores que nosotros tenemos, como fosfoenolpiruvato y eritrosa 4-fosfato, para producir a través de una serie compleja de reacciones un intermedio que se llama corismato, que va a dar lugar, por un lado, a la síntesis de antranilato que deriva en la producción de triptófano y por otro lado en la producción de prefenato que genera fenilalanina y tirosina, o sea, de manera independiente. Es decir, tanto fenilalanina como tirosina tienen a prefenato como precursor. Un análisis un poco más detallado de esta síntesis nos permite introducir el análisis de un concepto que tiene mucha importancia ambiental y en salud pública, que es la inhibición de la síntesis de aminoácidos aromáticos en plantas mediante el uso de un herbicida como glifosato. Probablemente oyeron hablar de la inclusión del evento RR o resistente a Roundup, que se incluye en algunas semillas
como una forma modificada, así como un organismo transgénico, de manera que el efecto de glifosato, que habitualmente actúa como un inhibidor de esta enzima, EPSPS, que significa enoil piruvil shikimato fosfato sintasa, que es clave para la síntesis de corismato y por lo tanto de todos los aminoácidos aromáticos. Si en presencia de esta sustancia, glifosato, esta enzima queda inhibida y por lo tanto la planta muere por no poder sintetizar aminoácidos aromáticos. Sin embargo, mediante procedimientos de biología molecular se logró modificar la enzima para hacerla resistente al glifosato, y si se inserta esa enzima modificada, es decir, el gen que codifica para esa enzima modificada, entonces tendremos una planta insensible a el efecto herbicida de glifosato. En las etapas posteriores, corismato también es precursor del ácido parahidroxibenzoico y este a su vez del sistema aromático de la coenzima Q, y en bacterias y plantas del ácido paraminobenzoico que participa en la síntesis de tetrahidrofolato. Finalmente, la síntesis de histidina utiliza como precursor fosforribosilpirofosfato o PRPP para dar la construcción del anillo de tipo imidazol que finalmente termina en la constitución del aminoácido histidina. Sin embargo, hay que resaltar que si bien siguiendo una ruta un poco diferente, también llegamos los animales a la síntesis de este anillo de aminoimidazol, carboxamida, ribonucleótido, como parte del proceso de biosíntesis de novo de los anillos de purina que estudiaremos en la síntesis de los nucleótidos. De esta manera concluimos la presentación 9.5, en la cual hemos puesto énfasis en los mecanismos de asimilación de amonio y biosíntesis de aminoácidos, especialmente de los aminoácidos no esenciales. Confío que esta presentación les ayude en el estudio. Será hasta la próxima y muchas gracias por su atención.